Torrealba. Número de documento 25-177-960. Bien, señor, muchas gracias. Bien, estando todos presentes, vamos a dar por instalada de forma válida la presente audiencia. En la sesión anterior ya se había iniciado con la misma. El Ministerio Público ha presentado un requerimiento mixto y la señorita fiscal oralizó en su oportunidad el extremo del sobreseimiento que está proponiendo el titular de la acción penal a favor del acusado ante el delito de desobediencia a la autoridad. Una vez que fue realizado dicho extremo de este requerimiento, se cedió el uso de la palabra a la defensa técnica de este y él mismo se encontró conforme con lo realizado por el Ministerio Público. Corresponde entonces en este momento que la judicatura se pronuncie a raíz de lo que estamos indicando, es decir, la petitoria de sobreseimiento. Señor especialista, ¿qué número de resolución toca, por favor? Resolución número 3, doctor. Bien, se va a pronunciar entonces la resolución número 3, Villa María del Triunfo, 26 de enero del año 2024. En este control mixto, signado por el número 4837 del año 2022, el cual se sigue contra el imputado Santi Wildemar Sandoval Torrealba por la presunta comisión de delito contra la administración pública de desobediencia a la autoridad. Esto en agravio del Estado de Poder Judicial, representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. En este extremo es que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento de la causa. Conforme lo ha manifestado la señorita fiscal en la sesión anterior, el sobreseimiento está basado en los siguientes hechos. Básicamente, al señor Sandy Wildemar Sandoval Torrealba se le está imputando el delito contra la administración pública de desobediencia a la autoridad en la modalidad de haber desobedecido medidas de protección dictadas en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra la mujer y los integrantes de grupos familiares. Esto según lo relató la señorita fiscal, en tanto y en cuanto en su oportunidad, tanto la parte agraviada como el investigado fueron pareja, y en su tiempo de convivencia llegaron a procrear 2 menores hijas. El caso resulta que el 26 de abril de 2021, el sexto juzgado de familia de su especialidad de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, precisamente en el expediente 3336-2021, dictó medidas de protección a favor de la agraviada en contra del imputado. Entre estas previsiones estaba justamente la previsión del ahora acusado de incurrir en nuevos hechos que impliquen causar daño a la integridad corporal o a la salud de la denunciante, es decir, la ahora agraviada Marinel Paola Alejos Tobar. Sin embargo, el 24 de agosto de 2022, aproximadamente a la medianoche, esto sí sucedió por cuanto al encuentro que tuvo la agraviada Marinel Paola Alejos Tobar, quien está en el domicilio del acusado, por cuanto habían acordado que iban a entregar a su menor hija que estaba a su cuidado. Estos sostuvieron una discusión en la puerta y el investigado, quien no dejó de ver a la otra hija de la parte agraviada, a pesar que lo habían acordado, comenzaron a forcejear y de producto de este forcejeo empujó a la agraviada con ambas manos, la misma que para tratar de sostenerse y no perder el equilibrio porque ella tenía en ese momento en brazos a su menor hija, se golpea con el marco de la puerta al lado izquierdo del rostro, región malar izquierda, lesión que propició pues que conforme al certificado médico legal respectivo de autos del 20029 BFL arroja pues una lesión que le conllevó una incapacidad médico legal de 2 días. El Ministerio Público, si bien ha podido demostrar ante la Judicatura que existe pues una denuncia con respecto al hecho que acabo de narrar, si bien es cierto el Ministerio Público ha recabado la declaración de la parte investigada, la cual ha convenido que el día de los hechos se encontró con la parte agraviada, y también la parte agraviada ha señalado que el día de los hechos fue víctima de la situación que se ha descrito como agresiones físicas en su detrimento, también nos ha indicado que existe la resolución 1 del 26 de abril del 2021, evacuada por el Sexto Juzgado de Familia de Violencia contra la Mujer y los integrantes de los familiares, en la cual expresamente ha prohibido por parte del denunciado, es decir, el acusado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba,
Incurrió en nuevos hechos que impliquen causar daño a la integridad corporal o a la salud de la denunciante Marinel Paola Lejos Tobar, así como todo tipo de insultos, ofensas, coacción o amenazas de ningún tipo, así como perturbación a la tranquilidad personal y emocional de aquella, debiendo por tanto observar la misma conducta en la vía pública y en cualquier lugar en que se encuentre. Y también acopió como elemento de convicción la notificación dirigida al acusado Sandy Wildemar Sandoval Torralba, mediante la cual se le informa sobre las medidas de protección otorgadas a favor de la gravedad Marinel Paola Alejos Tobar. No obstante estos elementos de convicción, el Ministerio Público, a efectos pues de perfeccionar este acto de notificación, de que sea fehaciente y que sea notificada válidamente, solicitó en su oportunidad al módulo de violencia de género y El Salvador, a efectos de que cumplan pues con repetir la prueba de notificación que haya expedido la judicatura y que haya puesto conocimiento al acusado que gozaba de medidas de protección la agraviada de autos sin respuesta exitosa, inclusive hasta el momento de la presentación del requerimiento mixto, que es el requerimiento mixto submateria. Circunstancias por las cuales, a pesar de la insistencia que manifiesta el Ministerio Público, ha hecho, en el caso en particular, se orilla pues a que no existe una idoneidad ni suficiencia para la acreditación y vinculación de forma cierta del acusado con este hecho atribuido, que es justamente la desobediencia a la autoridad, pero por la situación del haber desobedecido medidas de protección de un proceso originado por hechos que configuran violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Si bien es cierto, no hay oposición de parte del abogado de la parte acusada, la judicatura debe mencionar para el análisis respectivo lo siguiente. Hay que tener en cuenta que conforme al texto único ordenado de la ley 30364, en su artículo 39, pertinentemente indica la consecuencia del incumplimiento de una medida de protección. Dicho artículo establece que quien desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, cometerá el delito de resistencia o desobediencia de autoridad prevista en el Código Penal. En ese sentido, siendo esta la base para determinar el porqué de la imputación penal que se hace contra el acusado, no menos cierto es también que, a tenor del Decreto Legislativo 1470, pertinentemente en su artículo 4.3 se hace la siguiente mención expresa, que el juez o la jueza debe informar a la persona denunciante las medidas de protección y cautelares dictadas y notificar en el acto a la comisaría por el medio electrónico más célebre para su ejecución. Asimismo, se notifica a la persona denunciada de conformidad con la ley 30364 y su reglamento. Se entiende entonces que cuando se habla del juez o la jueza es que tiene que notificar el órgano jurisdiccional que provee de estas medidas de protección, tanto a la parte favorecida como también a la parte que ha sido denunciada, o en este caso penal, el acusado, pues desde este caso, ¿no? Además de comunicarse esto por ante la comisaría. Entonces el Ministerio Público tiene aquí a la vista el cargo de la comisaría, el cual se puede advertir de folio 106, en el cual ha firmado el señor Wildemar Sandoval Torralba el hecho de que existen medidas de protección a favor de la parte agraviada, pero no se cuenta en autos con la notificación que haya hecho el propio órgano jurisdiccional a efectos de que justamente pues la decisión del o la magistrada en ese momento sea perfeccionada justamente con la comunicación a para que, a tenor de lo que se ha indicado en el decreto legislativo 1470, es decir, la efectiva notificación por el juzgado a la parte denunciada, puede entonces, con cabal conocimiento propio por quien administra justicia, si incurre en esa conducta, se aplicaría el artículo 39 del texto único ordenado de la ley 30364. Situación que, al no haberse acopiado pues el documento pertinente e idóneo para que esto pueda ser corroborado, es que la judicatura también pues va a hacer suya la pretensión del Ministerio Público y como consecuencia de ello va a efectivizar el pedido de sobreseimiento, y esto mediante el literal D del artículo 344 del Código Procesal Penal. No hay elementos suficientes para fundar un enjuiciamiento con relación a este delito
En consecuencia, se declara el sobreseimiento entonces de la causa que se sigue contra Sandy Wildemar Sandoval Torrealba en el extremo de atribución de la comisión de delito contra la administración pública, desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado Poder Judicial representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. En este extremo de la imputación deben ser anulados los antecedentes que se hayan generado como consecuencia de lo antes referido, con sentido de autoridad que sea dicho auto así oralizado. Bien, doctores, es la resolución de la fecha. Fiscalía. Conforme, señor magistrado. La defensa técnica de la parte acusada. Igualmente, conforme, señor magistrado. Correcto. Bien, entonces hemos superado ya esta parte de requerimiento mixto, se ha declarado de sobreseimiento en este caso. Vamos a continuar entonces ahora con la parte de lo que es el requerimiento acusatorio y dejaremos en el uso de la palabra para dicho efecto a la señorita fiscal. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Este despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 344, concordante con el artículo 349 del Código Procesal Penal, formulamos requerimiento acusatorio en contra de Sandy Wildemar Torrealba por la presunta comisión del delito contra la vida y el cuerpo y la salud, agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar en la modalidad de la violencia física, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122b, concordante con el segundo párrafo literal 6 del citado artículo, por los siguientes fundamentos de hecho. Se tiene, señor magistrado, que la agraviada Paola Lejos Tobar y el investigado Sandy Wildemar Torrealba son expareja en el tiempo de convivencia, procrearon a sus 2 hijos. Asimismo, se tiene la resolución 1 de fecha 26 de abril del 2021, emitida por el sexto juzgado de familia, su especialidad en módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En el expediente 3336-2021 se han dictado medidas de protección a favor de la agraviada, en la cual se ha señalado de manera expresa prohibición por parte del denunciado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba incurrir en nuevos hechos que impliquen causar daño a la integridad corporal o a la salud de la denunciante Marinel Paula Alejos Tobar, así como todo tipo de insultos, ofensas, coacción, amenazas de ningún tipo, así como la perturbación a la tranquilidad personal, emocional de aquella, debiendo por lo tanto observar la misma conducta en la vía pública y en cualquier lugar que se encuentre, debiendo primar el respeto por el bienestar de la agraviada, bajo percibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, de conformidad al artículo 368. Se tiene, pues, señor magistrado, que con fecha 24 de agosto del 2022, a las 00 horas aproximadamente, en la que la denunciante Marinel Paola Alejos Tobar se encontraba en el domicilio del denunciado, ubicado en el Jirón Quimper, número 1168, José Gálvez, distrito de Villa María del Triunfo, con la finalidad de entregar a su menor hija que estaba a su cuidado, a lo cual fue acordado previamente vía telefónica, y al no tener quien la cuide toda vez que ella tenía que ir a trabajar, momento es que se sostiene una discusión en la puerta del cuarto del investigado, toda vez que éste no la dejaba a la denunciante ver a su otra menor hija, tal como lo habían acordado previamente. En esos momentos comenzaron a forcejear, donde el denunciado empuja a la denunciante con ambas manos, la misma que trató de sostenerse, pero no logra mantener el equilibrio, toda vez que tenía a su menor hija en brazos, golpeándose con el marco de la puerta del lado izquierdo en el rostro de la región malar, agarrándose fuerte para no dejar caer a su hija y no caerse al piso. El que le dijo que sacara a su otra hija, pero este insistía que se fuera. Por tal motivo, la denunciante llamó al 105 solicitando la presencia policial por hechos ocurridos, sin tener en cuenta el hoy acusado que, pese a la existencia de medidas de protección que se habían dictado en el expediente 03336-2021. Finalmente, luego la agraviada procedió a llamar al 105 solicitando la presencia policial para ser asistida ante los hechos de violencia en su agravio, haciéndose presente los efectivos de la comisaría de José Gálvez, quienes lo conducieron a la dependencia policial, por lo que a las 4:43 aproximadamente del día 24 de agosto se le practicó el reconocimiento médico legal a la agraviada, en donde se obtuvo el certificado médico legal 0229-2029-BFL, en el cual se consigue que revela lesiones hacia la agraviada Marinel Paola Alejos Tobar, en donde se señala que presenta eritema difuso más leve tumefacción en región malar izquierda, concluyendo lesiones ocasionadas por agente contundente duro, requiriendo una atención facultativa de 1 día y 2 días de incapacidad médico-legal. Los
Elementos de convicción que sustentan nuestro requerimiento se tiene, señor magistrado, a hojas 15, la intervención policial número 145, mediante la cual personal de la comisaría de José Gálvez ha señalado pues que el 24 de agosto a las 3 horas de la mañana aproximadamente habían intervenido en el cuarto del hoy acusado a la señora Marianela Paola Alejos Tobar y al señor Sandy Wildemar Sandoval Torreal. En el lugar donde el investigado le habría agredido físicamente, empujándola con ambas manos y ocasionando que la agraviada se golpee la parte izquierda del rostro con el marco de la puerta del referido cuarto. A foja 39 a la 45 obra la declaración de la agraviada Paola Alejos Tobar, en la cual pues de manera concreta ha referido lo siguiente. El 24 de agosto de 2022, a horas 00 aproximadamente, fui a entregar a mi menor hija por lo que tenía que trabajar. Anterior a ello le había llamado y quedamos en que la llevaría a la niña y que vería a otra niña porque estaba con él, desde el día domingo por la noche. No lo había visto lunes y martes por tener problemas personales. Ayer cuando regreso de ATE lo llamo y quedo con él que lo llevaría a la bebé y vería a la otra niña para saber cómo estaba y estar con ella. No se negó para nada. Media hora después intento abrir la puerta del cuarto y me dijo no tengo llave. Luego regresó a donde estaba parada y empezó a revisar y sacó la llave. Luego de 10 minutos abrió la puerta de su cuarto y se me queda viendo. Y empieza a reírse, se burla hacia mí, me acerco hacia la puerta y le digo sácame a la niña para ver. Y me empuja. Trato de sostenerme, pero el peso de la bebé que cargaba en brazos no pude. Y equilibrarme y me doy con la parte izquierda de la cara y me golpeo en el marco de la puerta. Cojo el marco de la puerta para poder que no se caiga mi niña y no caerme al piso. Y con todo esto se descontroló y le dije que me sacara a mi hija, pero todo estaba haciendo que pagaría tarde o temprano, ya que tengo miedo a sus amenazas y insistía que me vaya. Por lo que llamé al 105, donde solicité un patrullero para que lleguen al lugar y ellos procedieron a la denuncia. A hojas 47 tenemos el certificado médico legal 020029 de fecha 24 de agosto practicada la señora Marianela Paola Rojas Alejos Tobar, en donde pues ha señalado que presenta lesiones de eritema difuso más leve, tumefacción en región malar izquierda, conclusiones ocasionadas por un agente contundente duro, requiriendo un día de atención facultativa y 2 días de incapacidad médico-legal. A foja 63 a la 67 tenemos la ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja realizada a la agraviada Marianela Paola Alejos Tobar, en la cual pues que señala que está en un riesgo moderado en aumento. A foja 72 a la 79 obra la resolución número 1 de fecha 26 de abril del 2021 emitida por el sexto juzgado de familia subespecialidad módulo de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar en el expediente 03336-2021 en donde se ha dictado medidas de protección a favor del agraviado. A fojas 83 tenemos el cargo de notificación dirigido a Sandy Wildemar Torrealba, mediante el cual se informa sobre las medidas de protección. Este es el documento emitido por la comisaría de José Gálvez. A fojas 113 obra el certificado judicial de antecedentes penales número 4815391 es de Sandy Wildemar Sandoval Torrealba, en la cual se advierte pues que este no tendría antecedentes penales. En tal sentido, señor magistrado, se precisa que el grado de participación de conformidad en el artículo 23 del Código Penal que se le atribuye a Sandy Wildemar Torrealba y la calidad de autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, agresiones en contra de la mujer en la modalidad de violencia física, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122p, concordante con el numeral 6 del segundo párrafo del citado artículo. Se advierte que en el caso en concreto no presenta ninguna circunstancia de modificatoria de la responsabilidad penal, por lo que los hechos antes expuestos y debidamente sustentados se tipifican pues en el artículo 122b, primer párrafo tipo base, que prescribe lo siguiente: el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitivo-conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3, conforme a los
numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código y a los artículos 75 y 77 del Código de Niños y Adolescentes según corresponda. También se precisa que la pena no será menor de 2 ni mayor de 3 años cuando los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes de manera concreta, numeral 6, si contraviene a una medida de protección emitida por la autoridad competente. Aunado a ello se tiene el artículo 5 de la ley 3036-4, pues que define la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que se les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, en tanto en el ámbito público como en el privado. Aunado a ello también se tiene el artículo 6, que hace pues la definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar, que es la violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar, acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en un contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder por parte de un integrante del grupo familiar. Los sujetos de protección a la ley los tiene pues el artículo 7 de la citada norma, que es numeral B de manera concreta, los miembros del grupo familiar, que se entiende pues tales como cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros o madrastras, ascendientes y descendientes, parientes colaterales, asimismo que a quienes sin tener cualquiera de estas condiciones antes señaladas habitan en el mismo hogar y a quienes hayan procreado hijos en común independientemente de que convivan o no al momento de producirse la violencia. Numeral 1 del artículo 108b del Código Penal es el contexto de violencia familiar en el cual se dan estos hechos. Asimismo, señor magistrado, por los hechos antes expuestos, se debe establecer el quantum de la pena a imponerse para tener en consideración las modificaciones establecidas en el artículo 45 y 46, así como la incorporación del artículo 45A del Código, concordancia con los acuerdos plenarios 1-2008, 4-2009 y 2-2010, en coherencia con los principios de legalidad, lesibilidad, culpabilidad, proporcionalidad del título preliminar del Código Penal. En ese sentido, se tiene como primer término para la pena combinada para el delito es la pena básica, que se identifica dentro del espacio punitivo de determinación en base a los límites mínimos y máximos fijados por la ley para el delito imputado, siendo en el presente caso la pena privativa de libertad descrita en el artículo 122b del Código Penal, que reprime la conducta de Sandy Wildemar Torrealba con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor a 3 años. Por lo que, de conformidad a lo antes expuesto, se procede a hacer la dosimetría penal. Como tercio inferior en la pena concreta tenemos de 2 años a 2 años 4 meses, como tercio intermedio 2 años 4 meses a 2 años 8 meses y como tercio superior de 2 años 8 meses a 3 años. Luego de hacer el análisis en el término, se tiene pues que la individualización de la pena para el acusado Sandy Wildemar Torrealba se analiza en las siguientes circunstancias. Como circunstancia de atenuación se tiene pues que el señor no registra antecedentes penales. Como circunstancias agravantes se ha advertido que no concurre, por lo que de manera concreta solicitamos para el acusado Sandy Wildemar Torrealba por la comisión del delito en calidad de autor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia física en agravio de su ex conviviente Marinel Paola Alejos Tobar, y de conformidad con el artículo 122b tipo base, concordante con el numeral 6 del segundo párrafo del citado artículo, es que solicitamos la pena de 2 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, una pena de inhabilitación accesoria de conformidad con el numeral 11 del artículo 36 del Código Penal, esto es la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o sus familiares que determine el juez conforme a lo señalado en el artículo 122b, concordante con el primer y segundo párrafo del literal 5 de la ley 3036-4. Se proceda a la prohibición de acercamiento por la misma pena concreta, esto es 2 años que solicita este despacho. En cuanto a la reparación civil, se tiene, señor magistrado, que la realización de un delito no solo es la legítima imposición de una sanción penal, sino la que puede dar lugar a una obligación de indemnizar los daños producidos en un sentido del delito. En cuanto al hecho lesivo, constituye también un hecho civilmente relevante
que autoriza al agraviado o al afectado a exigir el pago de una reparación civil, y el camino regular efectivo de la procesación civil deriva de un hecho delictivo para iniciar el proceso civil, en donde el juez civil determina el daño producido y este establecería una reparación civil acorde a dicho daño. Sin embargo, evidentemente por razones de economía procesal, se aconseja ofrecer un modelo procesal en que ambas pretensiones penal y civil se solventen en un mismo proceso. Por lo que en ese sentido la reparación civil debe fijarse entre un monto que resulte proporcional a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados con la comisión de los delitos, y a su vez debe tenerse presente las condiciones económicas del acusado, el bien jurídico tutelado, toda vez que una pena concreta de una conducta puede ocasionar daños patrimoniales que consisten en una lesión de hechos de naturaleza económica que debe ser reparado, radicada en la disminución de la extrapatrimonial, y así como los daños extrapatrimoniales, que es en el caso en concreto circunstancia la lesión de derechos legítimos o intereses patrimoniales, circunstancia la lesión de derechos naturales como personas jurídicas, es decir, afectan bienes inmateriales del perjudicado que no tiene reflejo patrimonial alguno. Del análisis en concreto tenemos que considerar que se trata de un caso de agresión contra la mujer en agravio de su expareja Marinel Paola Lejos Tobar, con quien tienen 2 hijas en común, siendo que Marinel Paola Lejos Tobar presentó lesiones en su cuerpo producto del actuar de la parte investigada. Asimismo, se tiene en cuenta las condiciones económicas del imputado y los daños extrapatrimoniales afectados. En consecuencia, se tiene que fijar un cuanto indemnizatorio a la suma de 500 nuevos soles al verse físicamente afectada la agraviada con dichas lesiones, las cuales generan un gasto en su recuperación, y por lo que dicho monto deberá ser pagado por el imputado a favor de la agraviada. Se precisa que en relación al pago de reparación civil no existen bienes incautados, y como medio de prueba a ofrecerse para la actuación en juicio oral tenemos los siguientes testimoniales. La declaración. Doctora, no, todavía no. Todavía está Gracias, doctor. pasando. Antes de correr traslado, a lo mejor escuché, o disculpe usted quizá mi falta de atención, pero corríjame por favor, ilústreme. En el caso de la pena y el tipo penal que está siendo postulado, su ministerio está postulando, el artículo 122b, primer y segundo párrafo, o estoy mal. Sí, señor magistrado. El primer párrafo como tipo base y el segundo con el numeral 6, que es incumplimiento a unas medidas de protección. Entonces sí escuché bien. Primer, segundo párrafo. Doctora, una pregunta. El numeral 6 del segundo párrafo del tipo penal que usted postula dice textualmente, ¿no? Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Quisiera entender un poco cuál es el razonamiento de su ministerio, en tanto que hemos sobreseído la causa por desobediencia de autoridad, en tanto que no se pudo demostrar que realmente el acusado sabía de esta medida de protección. Entonces, ¿realmente se habría contravenido una medida de protección? Es mi pregunta en este aspecto. Muy puntual, doctor. Señor magistrado, el razonamiento de nuestro jefe inmediato es el siguiente. Si bien es cierto, para un delito de desobediencia a la autoridad se necesita una constancia válidamente emitida por el órgano jurisdiccional quien emite esta medida, cosa que en el caso en concreto no se ha podido demostrar. Sin embargo, para la concurrente de la agravante del numeral 6, si contraviene a una medida de protección emitida por la autoridad competente, solo basta el conocimiento de la existencia de dicha medida. Y entiéndase que a Fojas 83 obra el cargo de puesta en conocimiento a la parte investigada de la existencia de estas medidas, razón por la cual, ante haber un concurso aparente de leyes en ese sentido, se aplica la más favorable a la parte investigada. Entiéndase ello, el delito de 368 es una pena no menor de 5, y en el artículo 122b tenemos una pena no mayor a 3 años, de 2 a 3 años. Bien, doctor. Quedó puntualizado la postura de su ministerio.
Finalmente, entonces, está solicitando una pena de 2 años privativos de la libertad, ¿no es así? Así es, señor magistrado, extremo mínimo del tipo penal invocado. 500 soles por reparación civil. ¿Hay alguna otra pena? Inhabilitación, No, inhabilitación. inhabilitación de prohibición de acercamiento con fines de violencia, señor magistrado. ¿Cuánto tiempo, doctora? La misma pena concreta imponerse, 2 años. 2 años de prohibición, ¿no? De acercamiento. Bien, doctora, muchas gracias. Se va a acuerdo trasladar a la defensa técnica de la parte acusada para que en este momento, si es que tiene observaciones formales, lo escucho atentamente, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Muy puntual. Lo realizado por el Ministerio Público, simplemente las atingencias siguientes. Referente a la aplicación del artículo 122 precisado, solicito que se tome en cuenta que la situación ocurrida el día de los hechos no está en discusión por los documentarios, los medios probatorios existentes. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que esa situación que se golpeó y generó un medio probatorio del examen médico se dio a raíz de un accidente que se lesionó con la puerta. Bien claro se indica ahí en la manifestación de la propia agraviada, señor magistrado. Ahí me parece que no se está valorando correctamente conforme ocurrieron los hechos en altas horas de la madrugada. Otra puntualidad muy concreta también. El día que ocurrieron los hechos, bien lo ha manifestado el Ministerio Público, mi patrocinado había, claro, coordinado a exigencia por parte de la madre de los menores, la agraviada, y aceptó que vaya a altas horas de la noche, pero en ningún momento se pudo imaginar que hubo una situación de discusión que generó una afectación al vecindario. Mi patrocinado no es que tiene un inmueble propio, él tiene un inmueble alquilado donde a partir de cierta hora, 10 de la noche, ya los mismos propietarios prohíben que se haga bulla y nada de eso. Entonces, eso fue todo lo que generó la discusión y generó, yo no le llamo una lesión que haya causado de mutuos propios mi patrocinado, sino fue un accidente que ocurrió producto de la discusión que sí reconocemos que ocurrió. El Ministerio Público ha manifestado de que por ello se tiene que aplicar el artículo 122 del Código Penal y preciso que no se ha valorado adecuadamente exactamente la situación que ocurrió. Bien lo ha dicho también el Ministerio Público, que mi patrocinado no tiene ningún tipo de antecedentes. Nosotros hemos manifestado muy concretamente y colaborando con su judicatura que mi patrocinado sí cumplía las reglas de conducta. Ha manifestado acá el Ministerio Público que se le imponga esas reglas irrespetuosamente por 2 años. Correcto. Pero no estamos de acuerdo con el aspecto de que se le sancione penalmente a mi patrocinado por 2 años. Porque él no ha tenido ninguna situación en la cual realmente le causó lesión. Hay un documento de medio probatorio de examen médico legal. Ese aspecto se da en razón de una lesión, un accidente, si podemos llamarlo así. Por ello, señor magistrado, quisiera que se tome en cuenta muy puntual ese aspecto que ha indicado el Ministerio Público sobre los hechos, pero me parece que no se están valorando adecuadamente el extremo de un accidente ocurrido y no una lesión causada por mi patrocinado. Con eso voy concluyendo, señor magistrado, y solicito por favor que se inaplique lo postulado por el Ministerio Público. Por el contrario, se dé el sobreseimiento por las razones expuestas ya claramente en mi patrocinado. No se ha demostrado en estas investigaciones una actitud de generar una lesión o un daño, o una lesión física o psicológica a la madre y sus hijos. Y una atingencia final, señor magistrado. En la primera fecha en que se programó la audiencia, fue el 24 de septiembre, si más no me equivoco, mi patrocinado estuvo acá en mi oficina donde me encuentro yo, justamente con la agraviada. Porque la agraviada estaba, digamos, dispuesta a manifestar que hubo un exceso en la manifestación en sede policial. Eso lo conversamos porque acá lo que predomina es la armonía de un padre, un ciudadano venezolano de la República, con todo respeto por cierto, de la hermana República de Venezuela, 2 ciudadanos, tanto mi patrocinado como la madre de sus hijos, vinieron a mi oficina y conversamos ese tema de lo ocurrido. La señora Paola Tobar manifestó bien claro, dijo: yo voy a decirle a la autoridad, a la justicia peruana, que yo me excedí. Esa situación no está en control de nosotros porque esa audiencia no se llevó a cabo
Nosotros no, y nosotros no le hemos manifestado ahí por escrito, conforme corresponde, señor magistrado. Usted manifestará, señor magistrado, ¿y por qué no se encuentra hoy día? ¿Y por qué no concurrió en la audiencia pasada? Sin embargo, yo le manifesté en la audiencia anterior que la madre de la señora Paula Tobar, la madre de los menores de los hijos que tienen ellos en procreación, me hizo presente que le manifieste a ustedes, y esta es una audiencia que va a quedar grabada, y yo me someto a todo el rigor de la ley si es que consideran que yo estoy mintiendo, porque ese fue el encargo que me hizo. Que ella de alguna manera se excedió en manifestar en sede policial la forma en que narró cómo ocurrieron los hechos. Lamentablemente, por situaciones ya extremas de trabajo, es complicado. Acá en Perú ellos trabajan y no ha podido estar presente tampoco hoy día. Por todo ello, señor magistrado, solicito que se dé como corresponde el sobrevivimiento de mi patrocinado, porque en realidad no tuvo ninguna intención de incumplir normas de conducta como se ha manifestado, y en el otro extremo tampoco él le generó las lesiones que se ha manifestado, sino fue un accidente ocurrido en altas horas de la madrugada, donde por cierto los vecinos se incomodaron, producto de esa discusión generada, mayor aún el tema de las llamadas, 105, policía. Imagínese usted, señor magistrado, todas esas cosas que ocurrieron. Eso es lo que puedo manifestar, señor magistrado. Muchas gracias. Antes de correr traslado, a ver si capaz podemos acomodar la situación, claro está, sin invadir la teoría de la defensa. Doctor, yo le pedí en este momento que haga observaciones formales, pero hasta donde yo he entendido, ha hecho observaciones sustanciales porque he entendido que usted está pidiendo el sobreseimiento de la causa, es decir, ponerle fin, archivar todo. ¿Estoy en lo correcto? En cuanto a observaciones formales, nosotros también estamos, digamos, de acuerdo con todos los medios probatorios que se ha ofrecido el Ministerio Público, o sea que por ahí no tenemos que hacer ninguna observación formal. Sin embargo, la interpretación de los hechos es la que el Ministerio Público no ha tomado en cuenta lo que le he manifestado hace instantes. Pero por eso les quiero que quede claro para no equivocarme y no hacer incurrir en error a la doctora Solís. Lo que son observaciones formales, solo formales, no va a haber observación, pero sí sustanciales porque quiere el sobreseimiento, ¿verdad? Exactamente, señor magistrado. Bien, gracias doctor por aclararlo. Algo que decía doctora Solís, porque si no declaro la formalidad y vamos a lo sustancial y le corro traslado. Usted me dirá. No, nada que agregar, señor magistrado. Ya, voy a hacerlo brevemente. Doctor Ronald, ¿me escucha? Sí, doctor, le escucho. Un favor, pon el link ya porque sé que tienes que retirarte, no quiero quitarte más tiempo. Doctores, una vez que haya el debate sustancial, lo voy a dejar hasta aquí y voy a resolver en una próxima sesión, ¿ya? Lo que pasa es que el doctor Ronald, que me asiste, tiene algo urgente que hacer y nos va a abandonar. Y el doctor es el que me apoya para poner el link de continuación de la audiencia. Doctores, rápidamente, quisiera continuar esta audiencia, ya para ya resolviendo el sobreseimiento, en este caso, para el día 2 de febrero, viernes, a las 9 de la mañana. ¿Tienen agenda? Magistrado, se entrecortó un poquito. 2 de febrero dijo ahora. Sí, 9 de la mañana. ¿Tienen agenda? A ver, chequeo un segundito. Sí, doctor. No hay problema por el Ministerio Público. ¿Usted, doctor? Disponible, doctor. Ya, Ronald, créate el link, por favor. Doctor, no le escuché bien. 12. 2 de febrero, 12 2 de febrero. 2 de febrero a las 9 de la mañana, por favor, doctor Ronald. Déjalo el link y gracias. Yo cierro la grabación, no hay problema, te puedes retirar. No, doctor, muchas gracias. Bien, voy a proceder con lo que es la resolución de validez formal para, una vez terminado, cedo el uso de la palabra a la señorita fiscal y ella va a seguramente contradecir los argumentos de la defensa, luego hacerá la réplica, bueno, ustedes conocen. Ya. Antes que te vaya, Ronald, ¿qué número de resolución toca? Ah, no, no me digas, la 4 es, la 4, no te preocupes. La 3, doctor. No, la 3 no fue el sobrecimiento. Ya, sí, doctor. 4. Ya, listo. Resolución número 4, Villa María del Triunfo, 26 de enero del año 2024. En este control de la acusación, causa que es asignada con número 4837 del año 2022, en los que se sigue ahora contra el señor Sandy Wildemar Sandoval Torralba por la presunta comisión en calidad de autor por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, agresiones en contra de las mujeres, violencia física en agravio de la ciudadana Marinel Paola Alejos Tobar. En el inicio de esta audiencia y ya en la parte de requerimiento acusatorio propiamente dicho, la señorita fiscal
ha realizado la imputación fáctica del mismo, también ha realizado cuáles son los elementos de convicción que sustentarían su incriminación, así también nos ha indicado cuál es el título de imputación que corresponde al acusado, en este caso el autor, nos ha indicado cuál es el tipo penal que considera el Ministerio Público la conducta que ha sido descrita, estaría plasmada en el Código Sustantivo como proscrita. En este caso, se trata del primer y segundo párrafo del artículo 122b del Código Penal vigente al momento cometidos los hechos cometidos el 24 de agosto del 2022, y por tal motivo ha considerado el Ministerio Público que la pena debe encuadrarse dentro del tercio inferior, por eso solicita 2 años privativos de la libertad. A la vez también solicita la inhabilitación en 2 años de prohibición de acercamiento de la gravedad del acusado a la parte graviada, y por monto de reparación civil ha indicado que debería ser 500 soles. Esta enumeración que estoy haciendo corresponde a los acápites que se encuentran dentro del artículo 349 del Código Procesal Penal, que no es otra cosa que los requisitos del requerimiento acusatorio, valga la redundancia. Correo traslado al señor abogado de la defensa, él mismo nos ha manifestado que no va a hacer observaciones formales porque lo que le atañe al Ministerio de su Defensa es hacer observaciones sustanciales, por cuanto va a pedir el sobreseimiento de la causa, algo que ya lo ha realizado, pero que por cuestiones de formalidad y por orden, primero debo yo de declarar la validez formal para abocarnos a la sustancial. La judicatura tampoco va a hacer observaciones de carácter formal, considera que todo está conforme, y vamos a dar entonces la validez formal de este requerimiento acusatorio. El Ministerio Público ha elaborado en contra del ciudadano Sandy Wildemar Sandoval Torralba por la presunta comisión en calidad de autor de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, agresiones en contra de la mujer, violencia física en agravio de Marinel Paola Alejos Toa. Bien, formalmente la acusación está validada, valga redundancia, formalmente. Ya se ha escuchado, doctora Solís, los argumentos por los cuales el doctor solicita que esta causa sea sobreseída, lo que es una observación sustancial como todos conocemos. Doctora, le cedo el uso de la palabra para el contradictorio que haya lugar. Señor magistrado, debo precisar de que el abogado aquí presente no ha precisado cuál sería el extremo o la causal, el numeral por el cual está solicitando el sobreseimiento. Sin embargo, también debo advertir y recalcar, señor magistrado, de que en ningún momento está negando que han ocurrido los hechos. Ha referido de manera, sustentando su tesis, de que la agraviada habría dicho. Sin embargo, de auto se tiene que ya has indicado de manera concreta que el señor lo ha empujado. Empujar a alguien no significa o no es tener la intención de agredir a alguien. La agraviada no se ha recalcado, se ha ratificado de que el señor lo ha empujado. Producto de ese empujón es el que ella pues pierde el equilibrio y se golpea contra un marco de la puerta. Hecho que tampoco ha desvirtuado el abogado aquí presente, por lo cual señor magistrado, este despacho considera de que el hecho ha ocurrido, se ha generado lesiones a consecuencia del actuar de la parte investigada, hay un certificado médico legal que corrobora ello, y así ves también se ha quedado corroborado y el mismo abogado lo ha ratificado, de que el señor sí tenía conocimiento de la existencia de medidas de protección, por lo cual también la agravante que este despacho postula estaría aprobada. Por lo expuesto, señor magistrado, considero de que el hecho sí ocurrió, está debidamente sustentado y sí más aún, como le vuelvo a repetir, valga la redundancia, el abogado aquí presente no ha precisado cuál es el extremo del sobreseimiento que está solicitando. Correcto. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Sí, señor magistrado, efectivamente la normativa correspondiente al artículo 348, ¿no?, que indica el sobreseimiento, pero vamos al punto de lo sustancial. El Ministerio Público manifiesta que a rajatabla ya está aprobado de que mi patrocinado causó un empujón y producto de ese empujón generó la lesión que obra en el ofertorio de prueba del examen médico. Bien lo he manifestado yo y vuelvo a reiterar, mi patrocinado, digamos que tiene una plena armonía con la madre y sus hijos si ellos estuvieron presentes en la primera convocatoria de audiencia. Lamentablemente esta audiencia no se llevó a cabo.
si esa audiencia se hubiese llevado a cabo, precisamente hubiese manifestado la misma agraviada de que ella tuvo excesos en lo que ha manifestado en sede policial. Entonces, como ella tuvo un exceso en sede policial, y acá me permitirá agregar un poquito el tema, yo entiendo de que van a comprender tanto el señor Sandoval como la madre de sus menores hijos. Estaba pasando una crisis bien complicada, un aspecto sentimental, señor magistrado. Y en el extremo de que mi patrocinado, eso no obra seguramente en el expediente, pero mi patrocinado tenía, digamos, una relación de más que amistad con una señorita de su centro de trabajo. Enterado la madre de sus hijos, se puso en una situación de celos y ese fue una de las situaciones que generó la discusión el día en que fue a ver a los hijos, ¿no? La señora estaba ofuscada y le dijo, bueno, ahora yo te voy a denunciar, etcétera, etcétera. No quiero entrar a mayores detalles porque lo que se pone en relieve acá es la armonía del rol de padres que tienen ellos ahora, ellos mismos la comprenden así. Por ello, nuevamente, señor magistrado, muy concretamente, nuevamente vuelvo a pedir que usted resuelva de acuerdo a ley, ponderando que acá no hay un hecho probado de que mi patrocinado empujó. Mayor aún si en una audiencia convocada no se llevó a cabo, y si hubiese llevado a cabo, se hubiese manifestado claramente la misma gravedad de que ella se excedió en sede policial en manifestar. Hay una manifestación en sede policial y eso es todo para que el Ministerio Público ahora diga, bueno, ya está probado que mi patrocinado lo empujó y le causó lesiones. Hay un exceso, señor magistrado. Por todo ello solicito el sobreseimiento total de mi patrocinado. Muchas gracias. Correcto, doctor. Entonces, para yo tener presente, el pedido de sobreseimiento es básicamente porque el hecho objeto de la causa no se realizó. ¿Estoy en lo correcto? Así es, señor magistrado, exactamente. Perfecto, doctor. Gracias por la precisión. Señorita fiscal. Señor magistrado, bajo la precisión de que el hecho objeto de la causa no se realizó, considero, como vuelvo a repetir, que la agraviada ha indicado de manera clara, coherente, cuál es la acción o el actuar por parte del señor Sandy Wildemar Torreal. Hubo un acuerdo previo para encontrarse en la casa del investigado. Sin embargo, pese a tener o a recibirlo como habían acordado para ver a sus menores hijas, se originó una discusión, se originó el conflicto de haberlo empujado. Entonces, no podemos decir que el hecho no se realizó. Sí se realizó, señor magistrado. Prueba de ello está el certificado médico legal. Prueba de ello también está la propia versión del abogado de la defensa, que sí se encontraron, sí discutieron, sí lo empujaron. Por lo cual, señor magistrado, la tesis de la parte investigada simplemente se basa en un dicho que no está pues acompañado de un elemento periférico, no hay una declaración jurada o cualquier otro elemento que pueda corroborar, que diga lo contrario a lo que la agraviada nos ha dicho en sede preliminar. Esto es sindicar al señor Sandy Wildemar Torrealba como el autor de las lesiones que registra en el certificado médico legal. Ese señor magistrado. Bien, correcto. De esta forma ya el debate culmina. Ya he escuchado ambas partes y como lo anticipé hace unos minutos, voy a dejar la audiencia hasta aquí. Voy a pasar a resolver el pedido de sobreseimiento que ha hecho la defensa técnica en conjunción con los argumentos de descargo, o de contraparte que ha hecho el Ministerio Público. Para ello, doctores, ya se les ha dicho la fecha que va a continuar esta audiencia. Ya está colgada en el chat, no sé si se han percatado, quizá no. Les informo que en el chat ya está colgado el link o enlace para conectarnos justamente el viernes 2 de febrero a las 9 de la mañana. Bien, esa es la fecha en que vamos a continuar, viernes 2 de febrero de 2024, 9 de la mañana. Los presentes quedan debidamente notificados con la fecha y hora antes mencionada. Doctores, ese día me pronuncio sobre el pedido de sobreseimiento. En caso sea positivo para la parte requirente, el caso termina aquí. Caso contrario y sea desestimada la pretensión, estemos preparados porque ese día vamos a lo que es etapa de admisión y rechazo de medios de prueba y seguramente se dicta el auto de enjuiciamiento respectivo. Bien, con la fecha y hora ya dada, voy a pedir la conformidad ya para cerrar el día de hoy. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado, y notificada con el enlace. Correcto. La defensa técnica, la parte acusada. Conforme y también notificado, señor magistrado. Muchas gracias. Perfecto, señores. Cerramos sesión 4:59 ya de la tarde, viernes 26 de enero de 2024. Muy buen fin de semana. Con permiso.
Buen fin de semana, señor.